Soy Clara Belmonte. Renací. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de vuelta en la mansión de los Soler. El día que elegían esposa para Adrián Soler, lo primero que olí fue un aroma demasiado dulce. Levanté la vista y vi a Raquel, la segunda esposa de mi padre, acercándose con un tazón de sopa dulce. Llevaba una sonrisa amable. Clara, bebe esto. Te devolverá el color. Debes verte presentable ante los mayores de los Soler. Miré fijamente el tazón. Se me erizó cada pelo del cuerpo. En mi vida pasada, bebí esta sopa dulce con droga, y se me sonrojó la cara ante la familia Soler. Apenas podía pronunciar una palabra. Me consideraron frívola y perdí mi oportunidad. Más tarde, fui prometida a un pariente lejano de los Soler, Julián Rivas. Era brutal, golpeándome e insultándome a cada paso. En 3 años, como sus 5 esposas antes que yo, morí en un cementerio de pobres. Y mi media hermana, Sofía Belmonte, se casó en la familia Soler sin problemas. Raquel se apoderó de los negocios de la familia Belmonte. La rama principal de los Belmonte fue arruinada por esos dos. Enterré mi odio y fijé una mirada fría en Sofía a mi lado. Sus rasgos eran sorprendentemente parecidos a los de Raquel, especialmente el lunar en su ojo cuando sonreía. Eran casi idénticas. Raquel insistía: bebe antes de que se enfríe. Alargué la mano hacia el cuenco, pero no bebí. En cambio, me giré hacia Sofía y levanté el cuenco. Hermana, te ofrezco esta sopa como brindis. No importa quién sea elegida, tendremos que apoyarnos mutuamente y traer honor a la familia Belmonte. Sofía se quedó helada un instante. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Debió saber que algo andaba mal con la sopa. Efectivamente, lo desestimó. No seas tan cortés, Clara. Ya desayuné mucho. Más me hincharía. ¿Y si luego hago el ridículo? No pude evitar reírme. Elevé la voz a propósito. No seas así, hermana. Siempre me dices que coma más, diciendo que una figura más llena se ve mejor en una mujer. Entonces, ¿por qué no pruebas ni un sorbo? El ambiente en la habitación se volvió gélido al instante. Mi padre frunció el ceño y se disponía a hablar. Raquel gritó de repente, «Oh», y rozó deliberadamente su mano contra el borde de la mesa. Solté en el momento justo. El cuenco golpeó el suelo con un sonido agudo. Los pedazos volaron por doquier. La sopa dulce se derramó por todo el suelo. Raquel mostró al instante un rostro agraviado. Me fulminó con la mirada. «Clara, estás a punto de ver a los mayores, ¿por qué sigues siendo tan descuidada? ¿Y si le salpicaba a tu hermana? ¿Y si retrasaba la hora auspiciosa?». Mientras hablaba, acercó a Sofía para inspeccionarla de cerca. La preocupación en su rostro me apretó el pecho. Me quedé allí, mirando la sopa dulce en el suelo. Sabía que esto era solo el primer paso. Vengaría cada injusticia de mi vida pasada, una por una. Raquel, Sofía, y todos los demás que me habían herido no perdonaría a ninguno. Después de que la sopa dulce se derramó, Raquel se desvivió por Sofía, mientras papá frunció el ceño y me reprendió por ser desconsiderada, y luego nos apresuró a prepararnos para la mansión Soler. De vuelta a mi habitación, las verdades que ignoré en mi vida pasada regresaron como una marea. Por fin entendí. Raquel nunca amó de verdad a mi padre, Eduardo. Se casó en la familia Belmonte únicamente para apoderarse de sus negocios. Y Sofía, durante años, ella eligió deliberadamente para mi ropa llamativa, luego me embadurnó la cara de colorete, haciéndome parecer un payaso ridículo. Siempre me menospreciaba y me impedía aprender a administrar el hogar, temerosa de que le robara la oportunidad y les cerrara el paso a la alta sociedad. En mi vida pasada, morí horriblemente en una fosa común. La línea principal de la familia Belmonte fue destruida. Ellos lo causaron todo. Apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. El odio me inundó, pero no me atreví a mostrarlo. Esta vez, no dejaré que nadie me controle. Tengo que protegerme y recuperar el control de la familia Belmonte. Haré que esa madre y esa hija paguen. Me quité el atuendo que Raquel había elegido para mí, un conjunto estridente amarillo y verde. Luego saqué la sencilla túnica de seda que me dejó la abuela. La tela era de algodón y lino sencillos, pero limpia y nítida. También me lavé el espeso colorete de la cara y revelé mi tez natural. Al mirarme al espejo, recordé a la abuela enseñándome a escribir. Era una maestra de la caligrafía. Solía decir que la caligrafía podía cultivar el espíritu y ayudar a uno a valerse por sí mismo. Desenrollé mi hoja de práctica, agarré el pincel y comencé a escribir, trazo a trazo. Mi trazo estaba un poco oxidado, pero contenía mi determinación de empezar de nuevo. Doña Victoria Soler era apasionada de la caligrafía. Era mi única ventaja. También era mi apalancamiento para escapar de mi destino pasado y casarme en la familia Soler. Tenía que aprovechar esta oportunidad, establecer mi lugar y llevar a cabo mi venganza, paso a paso. Al amanecer del día siguiente, Sofía y yo salimos hacia la mansión Soler. La primera rama envió a Marta por nosotras. Había servido a los Soler durante décadas. Era astuta y leal a rajatabla a los mayores de la familia. Su mirada era penetrante. Sofía llevaba una túnica de seda ornamentada, su cabello cargado de joyas. No dejaba de retocarse el maquillaje en el espejo,
por miedo a no verse perfecta. Llevaba una túnica de seda sencilla. Me quité las joyas llamativas que Raquel me obligó a usar, y solo conservé una horquilla de jade sencilla y elegante. Entablé conversación con Marta sobre el don de la caligrafía de la abuela y la escritura en script regular. Nunca lo presumí, pero compartí mis conocimientos en voz baja. Marta había parecido impasible, pero cuando salió el tema de la caligrafía, sus ojos se iluminaron y asintió. Incluso compartió los gustos de doña Victoria Soler. Su tono se volvió más cálido. Miró de reojo a Sofía, demasiado arreglada, y luego a mí. Había un nuevo interés en sus ojos. No dijo nada, pero tomó nota de todo. Sabía que alguien tan experimentada como Marta valoraba el talento real por encima de todo. Alguien con su experiencia. Al acercarnos a la mansión Soler, contemplé sus grandes puertas. Recordé mi vida pasada. Aquí, dejé escapar mi oportunidad y caí en la ruina. Esta vez, no repetiría mis errores. La lección de la abuela resonaba en mi mente. La caligrafía era más que un arte. Era mi punto de apoyo en esta poderosa familia. Debía aferrarme a esa fortaleza y ganarme a los mayores de los Soler. Una vez que llegamos a la mansión Soler, Marta nos llevó al salón para esperar. Manteniéndonos lejos de Sofía, me contó en secreto bastante sobre los Soler. Doña Victoria Soler era el ancla de la familia. Amaba la caligrafía toda su vida. Era estricta por naturaleza, y valoraba el carácter intachable por encima de todo. Admiraba a las mujeres con talento y erudición genuinos. El hijo mayor, Adrián Soler, dirigía los negocios centrales de la familia a pesar de su juventud. Era firme y astuto, y detestaba a las mujeres que se daban aires. Luego estaban Victoria y su hijo, Lucas. Hacía tiempo que codiciaban el puesto y la fortuna de la familia, y conspiraban en secreto. Seguramente interferirían en esta selección de la futura señora Soler, intentando imponer a su propia candidata. Se me hundió el corazón. En mi vida pasada, solo sabía que Raquel y Sofía me habían dañado. Nunca me di cuenta de que la segunda rama estaba involucrada. Esto era claramente más profundo de lo que había imaginado. Poco después, los ancianos de la familia Soler comenzaron a llegar. La primera ronda fue una entrevista personal. Sofía habló primero. Su voz era suave y dulce, mientras fingía ser la dama cortés y virtuosa. Cada palabra estaba diseñada para halagar a los mayores de la familia Soler. Elogió la grandiosidad de la mansión Soler, luego afirmó que era hábil en la administración del hogar. Varios ancianos asintieron, completamente encantados. Cuando llegó mi turno, no hice ningún esfuerzo por halagarlos. Simplemente me levanté con compostura, y respondí con perfecto aplomo. Los mayores me preguntaron, ¿qué pensaba sobre administrar un hogar adinerado y dirigir sus negocios? Me basé en lo que había presenciado en mi vida pasada y en el conocimiento que había adquirido desde que renací. Expliqué mis puntos de vista con claridad, sin halagar ni echarme atrás. Cuando la conversación se volvió animada, mencioné que había estudiado caligrafía con mi abuela. También dije que conocía la pasión de doña Victoria Soler por la caligrafía. Mis palabras estaban llenas de respeto genuino. Los ojos de doña Victoria Soler se iluminaron al instante. Preguntó de inmediato qué estilos practicaba. Respondí a cada pregunta. Su rostro mostró aprobación. A su lado, Adrián también me observó un momento. Había menos distancia en sus ojos, y más reconocimiento. La primera ronda llegó a su fin. Tanto Sofía como yo avanzamos sin contratiempos. Pero vi claramente la forma en que Sofía me miró estaba llena de celos. De camino a casa desde la mansión Soler, Sofía no me dijo ni una palabra durante todo el trayecto. Se veía sombría. Supuse que estaba enojada porque le había robado el protagonismo. En cuanto entramos en la finca Belmonte, Raquel se apresuró a recibirnos. Primero se preocupó por Sofía, y, una vez que supo que Sofía estaba bien, se volvió y me fulminó con la mirada. Su voz estaba cargada de acusación. Clara, ¿estabas fuera de tus cabales hoy? ¿Quién te dijo que presumieras de tu caligrafía frente a los mayores de los Soler? ¿No podías mostrar un poco de moderación y dejar de robarle el protagonismo a tu propia hermana? Me quedé ahí sin responder, solo mirándola fríamente. No tenía miedo de que yo le robara el protagonismo a Sofía. Tenía miedo de que mi caligrafía obtuviera reconocimiento y arruinara las posibilidades de Sofía de casarse con los Soler, junto con sus esperanzas de hacerse cargo de la familia Belmonte. Cuando Raquel vio que no respondía, se acercó sigilosamente a Sofía, bajó la voz y le advirtió que me venciera en la próxima evaluación, sin importar lo que costara. Sofía asintió obedientemente, fingiendo estar de acuerdo, pero un brillo calculador destelló en sus ojos. Lo vi todo claramente. Después de que Raquel se fue, seguí sigilosamente a Sofía. Al amparo de la noche, ella se escabulló para encontrarse con el sirviente personal de la señora Victoria Soler. Hablaron en un callejón durante bastante tiempo, con rostros cautelosos. Mis sospechas se hicieron más fuertes, así que habían estado confabuladas desde el principio. De vuelta en mi habitación, extendí un cuaderno de caligrafía y practiqué una y otra vez, sin atreverme a descuidarme. Sabía que la próxima evaluación sería más difícil. Raquel y Sofía seguramente se unirían contra mí. Solo volviéndome más fuerte y perfeccionando
perfeccionando mi caligrafía podría contrarrestar sus planes, asegurar mi lugar en la familia Soler, y proteger mi futuro, y la línea principal de la familia Belmonte. No pasó mucho tiempo. Marta envió discretamente un mensaje confirmando mis sospechas. Sofía ciertamente se había aliado con Victoria. Victoria estaba allanando el camino de Sofía hacia la mansión Soler, ganándose a los ancianos para que pudiera casarse con la familia Soler. Raquel era la encargada de usar el dinero de la familia Belmonte para financiar los negocios de la segunda rama y ayudarles a construir su poder y suprimir a Adrián. Al oír esto, se me heló la sangre. En mi vida anterior, estar comprometida con Julián Rivas y morir horriblemente en una fosa común no había sido una coincidencia. Era una conspiración tramada por Raquel, Sofía y la segunda rama. Julián había sido siempre de la segunda rama. Sobrevivió aferrándose a su protección. Lo eligió para torturarme, para eliminarme, su mayor obstáculo, pero esta vez, nunca dejaría que triunfaran. La segunda ronda de evaluaciones de la familia Soler comenzó poco después. Esta vez, era una exhibición de talento. Todos los ancianos clave de la familia Soler estaban allí, junto con el propio Adrián. Era crucial. Cuando llegó el turno de Sofía, eligió tocar el guqin. Su técnica era bastante pulida, y había elegido una pieza elegante y conmovedísima para cultivar un aire de serena dignidad. Después de su actuación, Victoria aplaudió primero y la elogió. Muchos ancianos alineados con la segunda rama la secundaron. Sofía se veía completamente engreída y me lanzó una mirada desafiante. Tomé una respiración profunda y di un paso al frente. A diferencia del intento calculado de Sofía por complacer, no elegí ningún talento llamativo. Simplemente dispuse pincel, tinta, papel y piedra de tinta. Dije en voz baja: no soy un gran talento, pero me gustaría escribir un homenaje de cumpleaños para todos, como una pequeña muestra de mi consideración. En cuanto terminé de hablar, Sofía mostró una mirada de desdén. Ella probablemente pensó que solo podía escribir unos cuantos caracteres y que nunca podría vencerla. Pero ella no sabía que la caligrafía era mi arma más poderosa. Tomé el pincel y lo mojé en tinta. No entré en pánico en absoluto. Recordé los trazos que me enseñó la abuela antes de que falleciera. Cada uno era firme y fuerte. No me atreví a ser descuidada. La punta tocó el papel de arroz. Los caracteres eran pulcros y dignos, con trazos poderosos. Cada carácter reflejaba el legado de la abuela. La sala se fue quedando en silencio. Las voces burlonas desaparecieron. Los ancianos se inclinaron con asombro en sus ojos. La sonrisa petulante de Sofía se congeló. Su rostro palideció y luego se sonrojó. Nunca esperó que yo escribiera tan bien. La expresión de Victoria también se oscureció. No dijo nada más. Solo se quedó mirando los caracteres sobre el papel de arroz. Tras escribir el último carácter, dejé el pincel e hice una reverencia. Doña Victoria Soler se acercó rápidamente y estudió la caligrafía de cerca. Una sonrisa poco común iluminó su rostro. No dejó de elogiar mi hermoso trabajo. Hermoso trabajo. Trazo firme. Composición impecable. El estilo de una verdadera maestra. Eres verdaderamente la nieta de la señora Su. Tomó mi mano y preguntó por mi entrenamiento en caligrafía. Respondí con honestidad. Cuando hablé de las enseñanzas de la abuela, mis palabras estaban llenas de amor y respeto. Doña Victoria Soler se conmovió profundamente. Me aprobó aún más. Adrián Soler me observó escribir todo el tiempo. No pudo ocultar su admiración. Cuando me levanté, él habló. La señorita Belmonte no solo escribe hermosamente, sino que tiene un temperamento raro y firme. Los demás ancianos asintieron con aprobación. Nadie volvió a mencionar el guqin de Sofía. Claramente, la había superado en esta ronda. Sofía se quedó a un lado, con todo el cuerpo rígido. Los celos y el odio casi se derramaban de sus ojos. Sabía que en esta ronda, había ganado. Pero nunca lo dejarían pasar. Después de la exhibición de talento, podía sentir claramente la hostilidad de Raquel y Sofía. Ya estaba en guardia. Fui extremadamente cuidadosa en mis tratos, sin dejarles ninguna oportunidad para atacarme. Aún así, idearon una jugada sucia. Unos días después, la familia Soler realizó su tercera evaluación. Debíamos pasar medio día en la mansión Soler, siendo evaluadas en nuestra capacidad para administrar un hogar. Durante un descanso, fui a la sala lateral a tomar té. Coloqué mi bolso de viaje en la silla junto a la mesa, y presté mucha atención a todo a mi alrededor. Poco después, Sofía dijo que no se sentía bien, y vino a sentarse a mi lado en la sala lateral. Hablaba de cosas triviales conmigo de vez en cuando, pero sus ojos no dejaban de dirigirse a mi bolso. Sabía exactamente lo que tramaba. Estaba a punto de actuar. Deliberadamente fingí no darme cuenta, y me levanté a buscar agua, dejándola sola junto a la mesa. No fui lejos. Me quedé a poca distancia, manteniéndola en el rabillo del ojo. Efectivamente, en cuanto me alejé, Sofía sacó rápidamente un pasador enjollado de su bata. Cuando nadie miraba, lo deslizó sigilosamente en mi bolso. Luego volvió a sentarse y fingió que no había pasado nada. Reconocí ese pasador. Era el que Victoria le había dado a Sofía. Su diseño era distintivo, y era extremadamente valioso, por lo que era fácil de identificar. Una vez que Sofía hizo todo eso, pronto comenzó a armar un escándalo,
alegando que su pasador había desaparecido. Era un regalo que Victoria le había otorgado, y era extremadamente valioso. Todos los presentes se acercaron atraídos por sus gritos. Raquel apareció justo en el momento adecuado, fingiendo consolar a Sofía. Luego sugirió deliberadamente que, ya que se perdió en la mansión Soler, deberíamos registrar todas las pertenencias. Quizás una de las señoritas lo había derribado por accidente, lo encontró, y lo guardó cerca. Sofía estuvo de acuerdo de inmediato, mientras sus ojos no dejaban de mirarme de reojo. Era obvio que querían incriminarme. Me quedé a un lado, con mi expresión perfectamente tranquila, sabiendo ya exactamente qué hacer. Querían arruinar mi reputación incriminándome por robo, así que les haría sufrir las consecuencias. Sofía armó un escándalo insistiendo en registrar los paquetes de todos. Su tono estaba lleno de certeza, como si el pasador tuviera que estar conmigo. Raquel avivó el fuego cerca, diciendo a los ancianos que el pasador se perdió en la mansión. Si no se encuentra el pasador, se correrá la voz, y Sofía no será la única humillada. También dañará la reputación de la familia Soler. Deberíamos denunciarlo y hacer que lo investiguen a fondo para limpiar el nombre de todos. Sus palabras sonaban justas, pero en realidad quería convertir esto en un escándalo mayor. Una vez que las autoridades se involucraran, aunque al final me declararan inocente, mi reputación aún quedaría dañada. Ya no calificaría para ser la joven señora de la mansión Soler. Los ancianos dudaron un momento, pero finalmente aceptaron el registro. Sofía hizo que los sirvientes revisaran mi paquete primero. Sus ojos brillaban con alegría petulante, como si la victoria ya fuera suya. El sirviente abrió mi paquete y, efectivamente, encontró rápido el pasador enjollado. Lo levantaron para que todos lo vieran. Sofía se acercó de inmediato, señalándome y sollozando. Clara, te traté bien. ¿Cómo pudiste robarme el pasador? Ay, Clara, si de verdad lo querías, solo tenías que pedirlo. Es demasiado valioso para regalarlo. Podría haberte dado otros tesoros raros. Raquel aprovechó la oportunidad para hablar. Se inclinó ante los ancianos de los Soler y dijo, es toda mi culpa por no haber enseñado mejor a Clara, y por permitir que cometiera semejante robo. Les ruego a todos que la castiguen severamente, y la eliminen de la lista de candidatas. Para darle una explicación a la mansión Soler, la gente a nuestro alrededor comenzó a susurrar. Las miradas hacia mí se volvieron extrañas. Victoria se mantuvo apartada, una sonrisa apenas perceptible curvaba sus labios. No entré en pánico, avancé lentamente y dije con calma, distinguidos ancianos, no robé el pasador. ¿Por qué no revisan mi paquete antes de juzgar? Me acerqué a mi paquete y dije en voz baja, todos me vieron escribir antes, así que saben que soy diestra. Pero mi hermana claramente usa la mano izquierda al tocar la cítara. El nudo de mi paquete mira hacia la izquierda. Una persona diestra no podría haberlo atado así. Si no me creen, pueden intentarlo ustedes mismos. En el momento en que hablé, los susurros a nuestro alrededor se apagaron. Los mayores miraron el paquete sobre la mesa, y luego se volvieron a examinar a Sofía. Sofía palideció, agitó las manos. No fui yo. Nunca toqué tu paquete, y no sé nada de ningún pasador. Su defensa fue totalmente poco convincente. Sus ojos miraban a todos lados. Su confianza anterior se había esfumado. Raquel también entró en pánico. Se apresuró a suavizar las cosas. Clara, no te atrevas a hacer acusaciones sin fundamento. Sofía es de naturaleza gentil. ¿Por qué te tendería una trampa así? En ese momento, Marta dio un paso al frente e hizo una reverencia a doña Victoria. Señora, estaba trabajando afuera del salón justo ahora. Lo vi con mis propios ojos. La señorita Belmonte se acercó al paquete de la señorita Belmonte, mientras la señorita Belmonte fue por agua, y lo revisó. En ese momento no le di importancia, pero ahora que lo pienso, la señorita Belmonte debió meter el pasador allí. Marta era la mayordoma de la mansión Soler, conocida por ser serena y confiable. Todos en la familia Soler confiaban en lo que decía. Doña Victoria montó en cólera. Su rostro se ensombreció mientras miraba fijamente a Sofía. Dime la verdad. ¿Pusiste a propósito el pasador en el paquete de la señorita Belmonte para tenderle una trampa? Sofía temblaba violentamente. Se arrodilló y tartamudeó, sin poder hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no se atrevía a defenderse. Raquel aún intentó interceder por ella, pero doña Victoria la cortó en seco. ¿Todavía te atreves a interceder por ella? ¿Dejas que tu hija haga algo tan vil? Tu favoritismo no podría ser más obvio. Por suerte, la señorita Belmonte fue astuta. De lo contrario, ¿no la habrían tendido una trampa tú y tu hija y arruinado su reputación? Doña Victoria ordenó una investigación completa. Pronto encontraron a los otros sirvientes barriendo los terrenos y se enteraron de toda la historia. Confirmaron que Sofía había actuado por órdenes de Raquel y me había tendido una trampa deliberadamente. Después de lo ocurrido, la reputación de Sofía quedó totalmente destruida. Ya nadie la respetaba. En cuanto a mí, no solo demostré mi inocencia por completo,
sino que gané elogios por mi compostura e inteligencia, ganándome el respeto de todos en la mansión Soler. El plan de Raquel y Sofía había fracasado una vez más, pero sabía que esto era solo el comienzo. No se detendrían aquí. La decisión final de la familia Soler estaba tomada. Después de que doña Victoria Soler y Adrián lo discutieran, decidieron que me casara en la mansión Soler como esposa plena, junto a la heredera militar Elena Montes, ambas desposadas con Adrián. Lo sé, es una alianza matrimonial para asegurar el poder de los Soler. La familia de Elena puede proteger las industrias Soler. Me gané su aprobación con la caligrafía y el aplomo. Sofía, en cambio, tras un error tras otro, especialmente tras incriminarme, se convirtió en el centro de los rumores. Solo podía confiar en Victoria para arreglar su entrada en la mansión Soler, como concubina de Lucas Soler. Cuando la noticia llegó a la familia Belmonte, el rostro de Raquel se oscureció. No podía ocultar su resentimiento. La sorprendí reuniéndose en privado con Victoria. Las dos conspiraban en un rincón del jardín. Sus voces eran bajas, pero aún así alcancé a oír algunas palabras. Planeaban esperar hasta que me casara en la mansión Soler, luego encontrar una oportunidad para someterme, y reemplazarme gradualmente con Sofía. También planeaban mover el dinero de la familia Belmonte más rápido, y seguir financiando la expansión de la segunda rama. Me paré detrás de una rocalla y me reí fríamente para mis adentros. Esta madre e hija todavía no se rinden. ¿De verdad creen que todavía soy el blanco fácil que era en mi vida pasada? No las denuncié, sino que me escabullí en silencio. Ya sea como esposa plena, o como esposa principal, de cualquier manera, son escalones hacia la venganza y mi primer paso para proteger la línea principal de mi familia. A continuación, debo mantenerme firme, esperar a casarme en la mansión Soler, y cerrar la red, paso a paso. Elena Montes es hija de una familia militar. Es audaz y directa, y odia los rodeos. La familia Soler arregló que nosotras fuéramos esposas de igual rango, así que algunos roces eran inevitables. En lugar de esperar hasta después de la boda y tener que tantearnos, fui a ella primero y hablé con franqueza. Le llevé un modesto regalo, un estilo cursivo que escribí yo misma. Los trazos eran audaces y limpios, elegidos para combinar con la personalidad de Elena. Cuando la conocí, como era de esperar, estaba algo distante. Me dijo sin rodeos que creía que yo también buscaba poder luchando por el puesto de joven señora de Soler. No discutí, simplemente le entregué mi caligrafía, y sonreí. Señorita Montes, sé que no te gustan las formalidades, y no tengo interés en pelear contigo. Ambas hacemos esto por nuestras familias. En lugar de desgastarnos, deberíamos cuidarnos mutuamente de ahora en adelante. Esta pieza es para ti. Considérala una muestra de mi sinceridad. Elena tomó la caligrafía y la estudió un momento. La distancia en sus ojos se desvaneció un poco. Su tono se suavizó considerablemente también. No tenía idea de que fueras tan maestra de la caligrafía. Y viniste tú misma a hablarme con tanta franqueza. Eres mucho mejor que esas mujeres hipócritas que no hacen más que darse aires. Aceptó la caligrafía de inmediato. No lo dijo abiertamente, pero pude notar que había cambiado de opinión sobre mí. Esta visita había valido la pena. Ganarme la aprobación de Elena Montes significaba que, de ahora en adelante en la mansión Soler, tendría una aliada poderosa y un enemigo menos. Ese día, Elena y yo congeniamos. Así que tomé la iniciativa y sugerí que después de casarnos en la mansión Soler, no nos enfrentaríamos la una a la otra. Enfrentaríamos las intrigas domésticas, y protegeríamos a nuestras familias e intereses. Elena aceptó encantada de inmediato. Dijo que no le interesaban las intrigas domésticas. Lo que más importaba era una alianza familiar sólida. Mi sinceridad y talento hicieron que quisiera aliarse conmigo. Llegamos a un acuerdo. A partir de entonces, en la mansión Soler, compartiríamos información, y nos cuidaríamos mutuamente. Juntas, humillaríamos a la segunda rama. Raquel se enteró en poco tiempo. Se sintió inquieta. Debió temer que una vez que Elena y yo nos uniéramos, ella y su hija ya no podrían hacer nada. Noté que buscaba a Sofía constantemente. No necesité pensarlo dos veces. Estaban tramando algo otra vez. Efectivamente, unos días después, supe que Raquel le había ordenado a Sofía que me saboteara antes de casarme en la mansión Soler. El objetivo era arruinar mi reputación y hacer que la familia Soler cancelara el compromiso. No me alteré. Ya había sufrido esto antes, pero esta vez, estaba preparada. Si querían jugar, yo seguiría el juego, pero esta vez, ellas serían las únicas en perder. Raquel y Sofía Belmonte actuaron rápido. En cuestión de días, los rumores se extendieron por la capital diciendo que yo no tenía moral, que me había acostado con un sirviente en secreto, y que era de mal carácter. Yo no era digna de casarme en la mansión Soler. Los rumores se volvieron más crueles. Incluso mis parientes vinieron a preguntarle a mi papá. Toda la casa se sumió en el pánico. Aunque mi papá nunca me culpó abiertamente, la preocupación se veía en su rostro. Sabía que si no aplastaba los rumores pronto, mi compromiso podría cancelarse, y mi reputación y la de mi familia se destruirían. Pero no entré en pánico. En cambio, decidí limpiar mi nombre de una vez por todas en nuestro banquete. El día del banquete, invité a varios calígrafos renombrados de toda la ciudad. Una vez que todos estuvieron sentados,
desplegué papel y molí tinta en público y escribí la oda al aprendizaje en estilo regular. Mi trazo de pincel era firme, mi composición impecable. Los maestros la elogiaron uno tras otro. Mientras todos lo discutían, les pedí a los maestros que testificaran por mí. La caligrafía revela el carácter de uno. Había practicado con mi abuela desde la infancia, así que fui criada con un carácter recto, nada que ver con la mujer vil de esos rumores. Los maestros ya veneraban la caligrafía de mi abuela, y vieron mi talento excepcional y mi porte sereno. De inmediato hablaron en mi defensa, denunciando los rumores como mentiras. Mis amigos y los líderes empresariales presentes también les creyeron. Los rumores se derrumbaron por sí solos. Después de eso, mi reputación no resultó dañada en absoluto. De hecho, se fortaleció gracias a mi caligrafía, y el plan de Raquel fracasó una vez más. Después de sofocar los rumores, con mi boda acercándose, aproveché el tiempo libre para ordenar las obras de caligrafía y los cuadernos de la abuela. Al ver esos trazos familiares, recordé cómo la abuela me enseñaba y me instaba a proteger a la familia Belmonte. Los recuerdos me inundaron. Mi corazón sintió calidez y dolor. Ese vínculo fortaleció mi determinación de proteger la línea principal de los Belmonte y llevar a cabo mi venganza. Mandé auditar en secreto las cuentas comerciales de la familia Belmonte. La investigación reveló que Raquel ya había comenzado a mover activos, desviando en secreto el dinero de los Belmonte a la segunda rama para financiar sus negocios, a cambio de su apoyo a Sofía. Al ver los agujeros en los libros contables, temblé de rabia. No solo me había arruinado a mí, sino que pretendía desangrar a la familia Belmonte. Nunca la dejaría ganar. Justo entonces, Adrián envió espléndidos regalos de compromiso y me invitó a un restaurante para discutir la gestión de los negocios familiares después de nuestra boda. Sabía que era el reconocimiento de Adrián hacia mí, y una oportunidad de acceder a los negocios de la familia Soler y fortalecerme. Me recompuse, y fui al restaurante a tiempo. Como planeé, una vez que me casara con la familia Soler, ayudaría a Adrián a poner los negocios en orden, y luego recuperaría lentamente el control de la familia Belmonte. Fui al restaurante a tiempo. Después de reunirme con Adrián, se saltó la charla trivial. Fue directo a los negocios de la familia Soler. Dijo que los Soler eran dueños de innumerables tiendas, pero la gestión laxa en los últimos años las había dejado llenas de lagunas. Esperaba que yo fuera una esposa abnegada después de casarnos y lo ayudara a arreglar las cosas. Basándome en mi experiencia de crecer en una familia de comerciantes, y en lo que me enseñó la abuela sobre la gestión del hogar, poco a poco compartí mis ideas. Primero, estandarizar los libros de cada tienda, luego, investigar cualquier desfalco. Después, eliminar las tiendas ineficientes y expandirnos hacia empresas emergentes. Al mismo tiempo, fortalecer lazos con comerciantes confiables para asegurar la posición de la familia Soler en los negocios. Mis puntos fueron claros y bien organizados, y mis ideas eran claramente mías. Adrián escuchó con gran atención, asintió una y otra vez, su aprobación se hacía más evidente en sus ojos. Hacia el final de nuestra conversación, mencionó los movimientos recientes de la segunda rama. Admitió que la familia Soler estaba dividida en facciones. Victoria y Lucas habían codiciado durante mucho tiempo la fortuna familiar y estaban haciendo movimientos a escondidas. Después de casarme con la familia, esperaba que me uniera a él y a Elena para fortalecer la primera rama y reprimir a la segunda rama. Eso era exactamente lo que quería. Acepté de inmediato con gusto. Sabía que Adrián era más que mi marido. También era mi llave para afianzarme en la mansión Soler. Solo uniendo fuerzas con él, podría saldar mis cuentas más rápido con Raquel y la segunda rama, y proteger todo lo que me pertenecía a mí y a mi familia. Llegamos a un acuerdo. Esta alianza matrimonial ahora significaba que lucharíamos codo a codo. El día de mi boda, Elena y yo entramos a la mansión Soler como esposas. La boda fue un gran evento. Élites de la ciudad, socios comerciales y figuras militares todos vinieron a dar sus felicitaciones. Todo el evento estuvo muy animado. Llevaba un traje de boda elegante, con un maquillaje sobrio pero digno. Mantuve una expresión serena en todo momento. Solo yo sabía que desde que crucé las puertas de la mansión Soler, mi camino de venganza por fin había comenzado en serio. Raquel y Sofía también vinieron, con sonrisas falsas, mientras el rencor y los planes se ocultaban en sus ojos. Observaban la situación en silencio desde una esquina, probablemente planeando su próximo movimiento. Como concubina de Lucas, Sofía entró a la mansión Soler con ella. Fue asignada al lejano ala oeste. Sabía que no se quedaría callada. Como era de esperar, solo días después de la boda, Marta me dijo en secreto que Sofía había estado contactando a Victoria en repetidas ocasiones. Las dos solían reunirse en privado, planeando su regreso. No le presté atención. Podía manejar cualquier cosa que me lanzaran. Soportaría lo que viniera. No tenía prisa. Me tomaría mi tiempo. Un día, les haría pagar por todo lo que habían hecho, y pagar el precio que merecían. En mi primer día como esposa en la mansión Soler, seguí la tradición y fui con Elena a presentar nuestros respetos a doña Victoria Soler. Elena era audaz y enérgica, así que trajo regalos de su familia militar. Yo, por mi parte, preparé a mano una pieza en estilo de sello, con palabras de bendición y buena fortuna. Su estilo era digno y cargado de historia,
perfecto para el gusto de una persona mayor, mientras mostraba mi habilidad en la caligrafía. Doña Victoria Soler aceptó la caligrafía y la examinó detenidamente durante bastante tiempo. Una sonrisa complacida se extendió por su rostro. Me elogió una y otra vez por mi consideración. Dijo que mi estilo de sello tenía algo del estilo de mi abuela. Inmediatamente sacó un preciado cuaderno de caligrafía que había guardado durante años y me instó a practicar, para continuar con el arte de la caligrafía. Ganarme la aprobación de Doña Victoria Soler finalmente me permitió respirar más tranquila. Significaba que tenía una capa más de protección en la mansión Soler. La noticia pronto llegó a oídos de Raquel. Estaba consumida por los celos. Quizás verme establecerme tan bien en la mansión Soler le hizo imposible contenerse por más tiempo. En pocos días, noté que las criadas a mi alrededor actuaban de manera extraña. Siempre estaban furtivas. El té y las comidas que traían también tenían un sabor extraño. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Raquel debió sobornar a una de ellas para manipular mi comida y enfermarme. Así yo no podría gestionar los asuntos familiares, dándole una oportunidad a Sofía. Cuando noté el comportamiento extraño de la criada, no la delaté. Fingí no saber nada y bebí el té drogado delante de ella. Raquel debía creer que su plan había funcionado para que yo la pillara infraganti, y evitar que volviera a manipularme. Poco después de beber el té, fingí sentirme mal en el patio de Doña Victoria Soler. Mi cara se puso pálida, mi cuerpo se debilitó y apenas podía mantenerme en pie. Doña Victoria Soler se aterró al instante. Mandó llamar a un médico y ordenó una investigación exhaustiva. Después de tomarme el pulso, el médico dijo que me habían administrado un sedante suave. No era mortal, pero dejaba el cuerpo débil y la mente lenta. Marta aprovechó la oportunidad para decirle a Doña Victoria Soler que había notado a la criada actuando de forma extraña últimamente, a menudo reuniéndose en secreto con personas. Doña Victoria Soler estaba furiosa y ordenó un interrogatorio severo. La criada no pudo soportarlo y confesó poco después. Raquel le había pagado para manipular mi comida y bebida. Una vez que salió la verdad, Doña Victoria Soler se enfureció. Condenó la audacia de Raquel. ¿Cómo se atreve a conspirar dentro de la mansión Soler? Le prohibió a Raquel entrar libremente a la mansión Soler y castigó severamente a la criada. Luego la echó de la mansión Soler. Después de eso, todos en la mansión Soler vieron las verdaderas intenciones de Raquel. Nadie se atrevió a apoyarla otra vez. Había frustrado otra crisis y asegurado mi lugar en la mansión Soler. Tras desbaratar los planes de Raquel, me dediqué a ayudar a Adrián a gestionar los negocios de la familia Soler. Por naturaleza, era meticulosa. Una vez que asumí, primero organicé los libros de cada tienda Soler. Los revisé uno por uno. Pronto descubrí muchas discrepancias. La mayoría fueron causadas por la segunda rama que malversó fondos para beneficio propio. Recopilé cada problema que encontré y se lo entregué a Adrián. Estaba absolutamente furioso. Ordenó de inmediato una auditoría completa, recuperó los fondos malversados y castigó a los sirvientes implicados. También reemplazó a varios gerentes infiltrados por la segunda rama. Elena también estaba ocupada. Usó las conexiones militares de su familia para allanar el camino a nuevos negocios Soler. Nos abrió muchas puertas y consiguió varios proyectos industriales importantes. Los tres, Adrián, Elena y yo, trabajamos juntos. Cada uno cumplió su papel, y el negocio Soler prosperó día a día. Justo entonces, Sofía Belmonte empezó a causar problemas otra vez. Sembró en secreto discordia en la mansión Soler, difundiendo rumores de que maltrataba a los sirvientes y monopolizaba toda la autoridad. Dañó deliberadamente mi reputación en la mansión. Por suerte, Elena era directa por naturaleza. Cuando lo oyó, confrontó a los sirvientes que difundían los rumores y los interrogó con dureza. Expuso el plan de Sofía y reportó sus acciones a Doña Victoria Soler. Doña Victoria Soler ordenó recluir a Sofía en el ala oeste. Se le prohibió salir a su antojo. Eso debería darle una lección. Llegó la noticia de que Sofía estaba confinada en casa. No bajé la guardia ni un segundo. Conocía demasiado bien a esa madre e hija. Cuanto más fuerte las golpean, más desesperadamente contraatacarán. Nunca lo dejarían pasar. Mi prioridad principal ahora era recuperar el control del negocio de la familia Belmonte. Raquel ya había movido una gran cantidad de dinero. Si la dejaba continuar, dejaría seca a la familia Belmonte. No podía permitir que el legado familiar que la abuela dejó atrás fuera destruido por ella. Me hice tiempo para regresar a la casa de los Belmonte. En el momento en que nos vimos, me enfrenté a Raquel para recuperar el control. Se enfureció, tal como esperaba. Golpeó la mesa y me acusó. Afirmó que era una mayor de la familia Belmonte, por lo que gestionar el negocio era su derecho. Luego volvió la acusación contra mí, diciendo que después de casarme en la mansión Soler, solo me preocupaba por mí misma, no por el destino de la familia Belmonte. Miré su rostro hipócrita, y solo pude sonreír con desdén por dentro. No perdí palabras con ella. Saqué el estado financiero que había preparado. Lo había hecho compilar en secreto. Registraba claramente las veces que había transferido activos de la familia Belmonte a la segunda rama de la familia Soler. El deber de la señora Victoria es gestionar el negocio,
no llenarse los bolsillos ni financiar a extraños. Ahora explíqueme estas cuentas. ¿Qué pasó exactamente? El rostro de Raquel se puso mortalmente pálido. Sus ojos se desviaron. Toda su arrogancia anterior había desaparecido. Tartamudeó, incapaz de formar una oración completa. Los administradores y el personal de toda la vida lo vieron todo. No se atrevían a decir mucho, pero finalmente estaban viendo su verdadera cara. Todavía se negaba a ceder el control total, pero claramente estaba a la defensiva. Ya no se atrevía a mover los activos con impunidad como antes. Eso contó como una primera victoria. Mi intento fallido de recuperar el control de mi familia. Elena lo descubrió pronto. Es audaz y decidida. Insistió en que regresara de inmediato, y dijo que me apoyaría. No quería molestarla, pero ella dijo: como somos aliadas, debemos apoyarnos mutuamente. Además, Raquel se ha vuelto arrogante. Si no la ponemos en su lugar, volverá a atacarte. Regresé con Elena una vez más. Elena llevaba un atuendo elegante y pulido, con el porte de una dinastía militar. En cuanto entró, dejó clara su postura. Señaló sin rodeos a Raquel por apropiarse de los bienes familiares y trasladarlos. Si Raquel seguía así, haría que su familia interviniera e investigara a dónde habían ido nuestros activos. Raquel siempre había temido al poder militar. Al ver a Elena enfrentarla personalmente, perdió todo su aplomo. No tuvo más remedio que ceder. Luego cedió el control de parte del negocio familiar. Me entregó las tiendas clave y sus libros de contabilidad. Al sostener esos libros de contabilidad, me embargó la gratitud. Tomé la mano de Elena y le agradecí una y otra vez. Se rió y lo restó importancia, diciendo que no era para tanto. Después de eso, nuestro vínculo se hizo más fuerte que nunca. Nos convertimos en verdaderas aliadas que se apoyarían mutuamente. Pero Raquel claramente no se rendiría. Supe que se había puesto en contacto en secreto con Victoria Soler y estaba trasladando en silencio el resto de los activos de mi familia. Incluso contactó a Julián Rivas para que viniera por mí y destruyera mi posición en la mansión Soler. Sabía una cosa: Julián era cruel por naturaleza y nunca dejaría esto pasar. Tenía que prepararme con antelación. Julián Rivas actuó rápido. Durante ese tiempo, cada vez que salía de la mansión Soler para supervisar mis negocios, sentía que me seguían. Sus pasos eran furtivos. Debía ser alguien enviado por Julián. Me estaba siguiendo para secuestrarme. Primero, para obligarme a ceder el control de los negocios de mi familia, y segundo, arruinar mi reputación, para perder todo mi estatus en la mansión Soler. No entré en pánico. En cambio, reduje deliberadamente el paso. Tras unos cuantos encuentros, descubrí quién era el seguidor. Entonces, envié un mensaje en secreto a Elena, pidiéndole que enviara hombres de confianza para apoyarme. Elena fue eficaz. Organizó el equipo de inmediato. Se apostaron en mi camino de regreso a casa. Esa tarde, acababa de salir de la tienda cuando unos hombres enmascarados me bloquearon el paso. Eran los hombres de Julián. Sin decir palabra, intentaron secuestrarme. Mis aliados ocultos irrumpieron de inmediato. Los dos bandos chocaron rápidamente. Poco después, los hombres de Julián fueron sometidos, e incluso Julián, que los dirigía desde el escondite, fue atrapado con las manos en la masa. Entregué a Julián directamente a las autoridades. Pensé que esto finalmente eliminaría la amenaza, pero la segunda rama actuó con una velocidad asombrosa. Trabajaron en las sombras toda la noche, gastando una fortuna para mover hilos, y de algún modo Julián escapó. Mientras miraba el carro de prisión vacío, comprendí más claramente que nunca: la influencia de la segunda rama era profunda. Los contraataques esporádicos nunca serían suficientes. Debía reunir pruebas completas de su colusión con Raquel para derribarlos a todos de un solo golpe. La mansión Soler estaba celebrando un banquete familiar, invitando a la élite de la ciudad y a los socios comerciales. Era una oportunidad para la familia Soler de fortalecer sus conexiones, y una oportunidad para que Raquel y la segunda rama atacaran. Victoria Soler hizo una petición especial para que Raquel, que tenía prohibida la entrada a la mansión, pudiera asistir al banquete. Claramente, las dos habían planeado esto durante mucho tiempo. Pretendían usar la atención de todos sobre mí para hundirme definitivamente. Presentí que algo andaba mal de antemano y supuse que aprovecharían la oportunidad para atacar. Así que hice mis propios preparativos. Organicé todos los estados financieros de las tiendas que había administrado para la familia Soler. Incluso invité al contable más confiable de la familia Soler para que asistiera al banquete conmigo. Por si acaso, a mitad del banquete, mientras todos disfrutaban de la conversación, Victoria Soler se levantó primero y lanzó su ataque. Señalándome, me acusó de que, mientras administraba los negocios de los Soler, me llenaba los bolsillos y me embolsaba las ganancias de las tiendas. Incluso presentó varios estados financieros falsificados para engañar a todos. Raquel avivó el fuego desde un costado, inclinándose ante los ancianos de los Soler, y exigiendo que yo fuera severamente castigada. Afirmó deliberadamente que incluso me atrevía a manipular los negocios de la familia Belmonte. Entonces,
¿Por qué no iba a robar el dinero de la familia Soler? Las personas a nuestro alrededor comenzaron a susurrar de inmediato. Sus miradas hacia mí se volvieron notablemente más sospechosas. Me levanté con calma, sin el más mínimo pánico. Primero, hice que sacaran los estados financieros auténticos para exponer las fallas en los falsificados. Luego le pedí al contable de la primera rama que los verificara públicamente, demostrando que todas las cuentas que había manejado eran claras y precisas y que nunca había malversado nada. Entonces cambié de táctica. Presenté algunas pruebas que había descubierto antes que demostraban que la segunda rama había malversado repetidamente los fondos de la familia Soler y había dirigido en secreto una operación de contrabando. Entonces me volví hacia Victoria Soler y le pregunté: ¿por qué se preocupa tanto por los libros de las tiendas de los Soler? Incluso podía presentar estados financieros falsificados. Mis palabras dejaron a Victoria Soler y a la segunda rama sin palabras, poniéndolos a la defensiva. Las sospechas de la multitud se volvieron gradualmente hacia ellos. Tras el enfrentamiento en el banquete familiar, Adrián por fin vio claramente las ambiciones de la segunda rama. Decidió investigar sus negocios en secreto, para descubrir su contrabando y malversación. Aproveché la oportunidad de usar las propiedades que acababa de recuperar, y coloqué a personas de confianza para reunir pruebas de las transferencias de Raquel y su financiamiento a la segunda rama, llenando cada vacío, pieza por pieza. Cada mañana, me tomaba tiempo para moler tinta y practicar caligrafía. Por un lado, era para ganarme a doña Victoria Soler, que amaba la caligrafía, y asegurar mi lugar en la mansión Soler. A menudo llevaba mis caligrafías terminadas al patio de doña Victoria Soler. Se alegraba cada vez que las veía, y su aprobación hacia mí seguía creciendo. Por otro lado, la caligrafía me ayudaba a calmar la mente para que el odio no nublara mi juicio. También me permitía usar mi caligrafía para crear lazos con la élite y los eruditos de la ciudad. La mayoría de esos eruditos admiraban el dominio de mi abuela en la caligrafía. Cuando vieron que mi escritura recordaba el estilo de mi abuela y que yo veía a través de las personas, se mostraron ansiosos por hacerse amigos míos, y poco a poco pasaron a formar parte de mi red. Entre ellos, algunos sabían de los tratos ilegales de la segunda rama y me pasaban información en secreto. Además de eso, Marta se convirtió en otra aliada invisible. Había pasado décadas en la mansión Soler, conocía a todos y todo, y desde hacía tiempo despreciaba la conducta de la segunda rama. A menudo me informaba en secreto de sus movimientos. Me dijo cuándo y dónde Victoria y Raquel se reunían en privado, ayudándome a evitar innumerables trampas. Con toda esa ayuda, reuní pruebas cada vez más rápido, y mi confianza en vengarme se hizo más fuerte. A medida que la investigación se profundizaba, descubrí que el contrabando de la segunda rama era peor de lo que imaginaba. No solo contrabandeaban mercancías, se confabularon con enemigos para traficar armas. La familia de Elena encontró esta pista. Al oír esto, Adrián y yo quedamos impactados. El tráfico de armas es grave. Si se exponía, los Soler serían arrastrados, arruinados por completo, poniendo en riesgo la seguridad nacional y perjudicando a inocentes. Me reuní con Adrián y Elena de inmediato, planeando nuestra estrategia durante la noche. Adrián instó a denunciarlo a las autoridades, pero Elena señaló que carecíamos de pruebas. Denunciar prematuramente haría que destruyeran las pruebas y los alertaría. Después de sopesar las opciones, decidimos sacar a la serpiente. Divulgué rumores de que sabía de su contrabando de armas y estaba reuniendo pruebas, tentando a Raquel y Sofía a que me atacaran primero. Cuanto más presas del pánico se volvían, más errores cometerían. Entonces podríamos obtener pruebas completas de sus crímenes y derribarlos de una vez por todas. Elena rastreó sus rutas de transporte para obtener pruebas concretas, mientras Adrián contactó a funcionarios de confianza. Para preparar su arresto, actué como la presa, manteniendo a Raquel y Sofía desprevenidas hasta que cayeron en nuestra trampa. Una batalla por el destino de los Soler y mi venganza estaba ahora en marcha. Según lo planeado, coloqué deliberadamente en un cajón del escritorio un libro de contabilidad falsificado de tráfico de armas y dejé el cajón sin llave para que Sofía Belmonte lo encontrara. Ya sabía que Victoria, con el pretexto de visitar a Lucas, había liberado en secreto a Sofía. Era seguro que empezaría a preguntar sobre mí. Efectivamente, poco después, Sofía usó la entrega de medicinas a Lucas como excusa para colarse en mi estudio. Buscó algo furtivamente y vio el libro de contabilidad de inmediato. Al recogerlo y hojearlo, su rostro se puso pálido como la muerte. Sus manos empezaron a temblar. Claramente estaba aterrorizada, temerosa de que expusiera los crímenes de la segunda rama. Ni siquiera tuvo tiempo de devolverlo. Salió apresuradamente y de inmediato se lo contó a Raquel y Victoria. Me escondí fuera de la puerta y vi todo perfectamente claro. Solo pude sonreír con desprecio. Habían caído en la trampa, tal como esperaba. Después de que Raquel y Victoria se enteraran de la noticia, entraron en pánico, tal como se esperaba. Se reunieron esa misma noche para planificar su respuesta. Por Marta,
supe que temían que entregara las pruebas a las autoridades. Así que decidieron atacar primero acusándome de conspirar con enemigos extranjeros, y de filtrar los secretos comerciales de los Soler. Me achacarían todos los cargos y harían que me ejecutaran. Eso lo resolvería todo y salvaría a ellos mismos y a la segunda rama. Pero al oír todo esto, no entré en pánico. En cambio, respiré aliviada. Cuanto más desesperadamente se apresuraban a actuar, más probable era que revelaran un fallo. Eso haría que nuestro plan fuera mucho más fácil de ejecutar. Usando su cumpleaños como pretexto, Victoria organizó otra cena familiar en la mansión Soler. Con la celebración del cumpleaños como pretexto, la lista de invitados incluía líderes militares y empresariales. Fue incluso más grandiosa que la anterior. Raquel y Victoria eligieron ese momento para atacar, esperando usar la influencia de todos para que los cargos en mi contra se fijaran para siempre y no me dejaran oportunidad de recuperarme. Ellas habían preparado a sus supuestos testigos de antemano y falsificado cartas afirmando que conspiré con potencias extranjeras. Claramente lo habían planeado durante mucho tiempo. A mitad de la cena familiar, Victoria fue la primera en levantarse. Con voz severa, me acusó de ayudar a potencias extranjeras y de filtrar los secretos comerciales de la familia Soler. Incluso reveló deliberadamente detalles de los negocios de la segunda rama, afirmando que lo había hecho por beneficio propio a costa de mi familia y mi país. En cuanto terminó de hablar, toda la sala estalló en conmoción. Los oficiales militares se pusieron solemnes de inmediato y todos se volvieron para mirarme. Raquel la siguió de cerca, sacando las cartas falsificadas y presentando su caso entre lágrimas a todos. Afirmó que había notado mi comportamiento sospechoso hace tiempo, y que yo había ignorado sus repetidas advertencias. Suplicó a Adrián y a doña Victoria que me castigaran severamente, y que me entregaran a los militares para defender el honor de la familia. Sofía también se presentó como testigo. Ella adornó su historia, afirmando que me había visto reunirme con extranjeros sospechosos. Cada palabra que dijo era completamente segura, como si realmente hubiera cometido algún crimen monstruoso. Frente a las tres uniendo fuerzas en mi contra y las miradas inquisitivas de la multitud, me mantuve completamente serena y no hice ningún intento de defenderme. Sabía que cuanto más nerviosa me pusiera, más fácil sería caer en su trampa. Tenía que mantener la calma para desmontar sus mentiras una por una y limpiar mi nombre. Una vez que Sofía terminó de hablar, me levanté lentamente. Mi mirada tranquila recorrió a Victoria, Raquel y Sofía. Entonces comencé mi réplica. No defendí primero mi inocencia. En cambio, presenté las pruebas que había preparado. Había mandado investigar. Incluía las cuentas y las cartas que probaban que habían sobornado a los testigos. Registraban claramente las sumas pagadas a los testigos y sus testimonios ensayados. Hice circular las pruebas. Entonces dije fríamente, este supuesto testigo fue sobornado por ustedes a un alto precio. Su testimonio no es confiable. En cuanto a esta carta falsificada, por muy fielmente que se copiara la letra, aún se pueden encontrar los defectos. El contable de la finca y los expertos en caligrafía pueden testificar que no es mi letra. A continuación, presenté lo que había recopilado antes. Pruebas de la transferencia de activos de la familia Belmonte, pruebas de la transferencia de activos del contrabando de la segunda rama. Lo mostré todo para que todos lo vieran. Entonces me volví hacia Victoria. Desafié a la señora Victoria. Usted insiste en que yo filtré los secretos comerciales de la segunda rama, pero esos negocios eran operaciones de contrabando ilegales. Entonces, ¿cómo pudo saber tanto? Claramente, usted y Raquel conspiraron para ayudar a la segunda rama a cometer estos crímenes. Ahora que teme que la exponga, me ha tendido una trampa deliberadamente. Mis palabras dieron en el clavo. Victoria se quedó muda al instante, con el rostro pálido como el papel. No pudo decir ni una palabra en su defensa. Raquel y Sofía también entraron en pánico. Sus ojos se movían inquietos, totalmente desconcertadas. Los nobles y los oficiales militares llenaron la sala de susurros. Las miradas que dirigían a la segunda rama y a Raquel pasaron de la duda al desprecio. La segunda rama estaba completamente a la defensiva, sin posibilidad de darle la vuelta a la situación. Victoria y Raquel no tenían respuesta pero se forzaron a discutir. Alegaron que las estaba incriminando, e intentaron involucrar a Elena y Adrián, insistiendo en que habíamos conspirado. Pero sus excusas fracasaron. Todos ya habían visto la verdad. Nadie estaba dispuesto a creerles. En ese momento, Elena se levantó, con un grueso montón de pruebas en la mano, y caminó frente a la multitud. Con voz firme, dijo, también tengo pruebas de que la segunda rama vendió armas y confabuló con enemigos extranjeros. Incluye sus rutas de transporte, registros de transacciones y cartas que los vinculan a esos enemigos. Es irrefutable. No quedaba espacio para excusas. Mientras hablaba, pasó las pruebas a los militares y a doña Victoria Soler. Después de leerlo, los oficiales dijeron que investigarían de inmediato. Doña Victoria Soler montó en cólera. Golpeó su bastón contra el suelo, señalando a Victoria y la segunda rama. Temblaba de furia. ¿Cómo se atreven? Ustedes confabularon con enemigos extranjeros y vendieron armas.
Ustedes ignoraron la seguridad de la familia Soler, y traicionaron los intereses de la nación. La familia Soler no tiene escoria como ustedes. Inmediatamente ordenó confinar a todos los de la segunda rama. Nadie podía entrar ni salir. Esperarían la decisión de las autoridades. Al ver que la marea se había vuelto en su contra, Sofía supo que estaba acabada. Mientras todos estaban en caos, ella se escabulló del salón de banquetes, intentando escapar de la mansión Soler. Pero los sirvientes de los Soler habían estado al acecho y la atraparon. Raquel también fue retenida por los sirvientes. Su arrogancia anterior había desaparecido. Se desplomó en el suelo, la desesperación llenaba sus ojos. En esta batalla, finalmente ganamos. La segunda rama había caído. La noticia de que Raquel había sido detenida llegó a la familia Belmonte. Mi padre, Eduardo, rompió su taza de té en el acto. Esa misma noche corrió a la mansión Soler. Siempre había sido demasiado influenciable. Hasta entonces, la fachada amable de Raquel lo había mantenido ciego, así que no tenía idea de que ella había movido los activos de la familia o que constantemente me socavaba. Ahora que sabía cada detalle, sus ojos ardían de furia, y una angustia sin disimulo. Cuando vio a Raquel, ella todavía estaba dando su última batalla. De rodillas, gimiendo y lamentándose, juró que todo lo que había hecho era por la familia, para asegurar el futuro de Sofía. Incluso le dio la vuelta, acusándome de haberla incriminado y de haber intentado meter una cuña entre ella y papá. Viendo su patética actuación, no sentí nada, simplemente saqué todas las pruebas que había preparado. Mostraba cómo había desviado los activos de la familia durante años y financiado a la segunda rama. También había pruebas de que había ordenado hacerme daño, con testigos y evidencia física de manipulación en mi comida. Había registros de cómo había marginado a empleados antiguos de Belmonte e instalado a sus propios leales. Puse las pruebas ante papá, una por una, luego le dije con calma cómo me había maltratado todos estos años y había dejado a la familia en la ruina. Cuanto más leía papá, más oscuro se volvía su rostro. Incluso sus manos comenzaron a temblar. Cuando terminó, señaló a Raquel, con el corazón roto, sin poder decir una palabra. Por fin, renunció por completo a Raquel. Allí mismo, dijo que se divorciaría de ella. La despojó de todos sus derechos en la familia y le prohibió volver a poner un pie en la casa de los Belmonte. Raquel se desplomó en el suelo, su antigua arrogancia finalmente desaparecida, dejando solo lamentos desesperados. Pero ella se lo había buscado. Después de lidiar con Raquel, hice traer a Sofía desde el ala oeste. Para entonces, su arrogancia había desaparecido. Su cabello estaba desordenado, y sus ojos se movían nerviosamente. No quedaba ni rastro de su fingida dulzura. Omití los saludos. Le dije sin rodeos: mi padre se divorció de Raquel. La segunda rama se había derrumbado por completo. Victoria había sido echada de la mansión Soler, y Lucas había sido encerrado. Sofía estaba completamente sola ahora, sin nadie que la protegiera. Le insté a confesar voluntariamente. Debía entregar cada prueba de la colusión de la segunda rama con Raquel, incluyendo la operación de contrabando de Julián, y todo lo que había hecho para maltratarme en mi vida pasada. Si confesaba todo, pediría clemencia, y que las autoridades fueran indulgentes con ella, para que evitara el castigo más severo. Pero Sofía se mantuvo obstinadamente desafiante. Me maldijo con saña, llamándome sanguinaria y cruel. Dijo que había arruinado todo a propósito para ella y su madre, y juró que jamás me ayudaría, ni muerta. Esperaba exactamente esto de ella, así que no me enojé. Simplemente presenté una prueba. Marta la había descubierto. Las fuerzas restantes de la segunda rama, temerosas de que Sofía revelara más secretos y las pusiera en riesgo, habían organizado en secreto a personas para que la silenciaran cuando surgiera la oportunidad. Puse la prueba frente a ella. Con una risa fría, dije: ¿de verdad crees que guardar tus secretos te mantendrá con vida? La segunda rama apenas puede salvarse a sí misma. ¿Quién va a protegerte? Confiesa, y aún podrías tener una oportunidad. Mientras miraba la prueba, las maldiciones de Sofía se detuvieron gradualmente. Su rostro se puso mortalmente pálido. La arrogancia en sus ojos se convirtió en miedo. Todo su cuerpo comenzó a temblar, y toda su anterior rebeldía había desaparecido. Sofía guardó silencio un largo rato. Por fin, enfrentó la realidad. Ya todos la habían abandonado. Raquel ni siquiera podía protegerse. La segunda rama había caído. Nadie podía protegerla ahora. Si quería vivir, confesar era su única salida. Se desplomó en una silla. Lágrimas rodaban por su rostro. Llorando, me contó todo lo que había hecho a lo largo de los años. El arrepentimiento llenaba su voz, pero también el resentimiento. Sacó voluntariamente el libro de contabilidad completo que había escondido consigo. Registraba claramente el contrabando de la segunda rama, la evasión fiscal, y todos los detalles del soborno a funcionarios. También contenía pruebas de la transferencia de la fortuna de la familia Su, poco a poco, a la segunda rama. Cada transacción estaba registrada por completo. Además, delató el escondite de Julián, una finca oculta que la segunda rama había dejado años atrás. Julián se había escondido allí desde que escapó. Contuve la agitación interior y escribí cada palabra de su confesión. Junto con el libro de contabilidad y las pruebas que entregó,
recopilé un conjunto completo de pruebas y lo envié de inmediato a Adrián y Elena. Discutí los próximos pasos con ellos. Esta vez, todos los que me habían dañado pagarían el precio que merecían. Una vez que Adrián tuvo todas las pruebas, se alió con la familia de Elena y movilizó al ejército para una represión general. Primero, se incautaron de todos los negocios de la segunda rama. Eso incluía sus tiendas y almacenes. Incluso sus escondites de contrabando fueron registrados de arriba a abajo. Encontraron montones de contrabando y dinero sucio, todo lo cual fue entregado a las autoridades. Lucas, el hijo ilegítimo de la familia, participó en contrabando, malversó fondos y conspiró con el enemigo. Con una lista tan larga de delitos, fue encerrado en el acto para esperar su sentencia final. Por el resto de su vida, pagaría por todo lo que había hecho. Con todos sus aliados desaparecidos, Victoria se quedó sin poder. Adrián ordenó desterrarla de la mansión Soler. Había pasado su vida persiguiendo riquezas y conspirando contra otros. Ahora, no tenía a nadie en quien confiar y solo podía mendigar en las calles. Pasó sus últimos años en la miseria, sin nada de su antigua gloria. Pero el destino de Julián me dio la mayor satisfacción. El ejército siguió la pista de Sofía hasta la finca oculta y lo capturó sin contratiempos. Después de varios interrogatorios, confesó haber hecho contrabando, tráfico de armas, y maltratado a varias de sus esposas y amantes. Admitió todo. Las pruebas eran irrefutables, y fue condenado a muerte. Cuando supe que Julián había sido ejecutado, estaba practicando caligrafía en mi estudio. Mi pincel se detuvo de repente. Una gota de tinta cayó sobre el papel de arroz, extendiéndose en una pequeña mancha. Toda la humillación y el dolor de mi vida pasada finalmente llegaron a su fin en ese momento. Por fin, pude hacer justicia por la mujer que había sido dejada muerta en una fosa común. Mi deuda de sangre finalmente fue saldada. La carga que había llevado durante tantos años finalmente se sintió un poco más ligera, pero también sabía que esto no era el fin. Todavía tenía que proteger a las familias Belmonte y Soler y cumplir el último deseo de la abuela. En cuanto a la familia Belmonte, mi padre, Eduardo Belmonte, cumplió su palabra. Echó oficialmente a Raquel. Raquel se derrumbó por completo. Ya no le importaba su aspecto. Lloró y armó un escándalo. Pero nada podía cambiar la verdad. La echaron de la casa de los Belmonte. Luego, por desviar activos de los Belmonte y financiar empresas ilegales, las autoridades la hicieron responsable. Toda la propiedad a su nombre fue confiscada. No pudo llevarse ni un solo vestido decente. Antes, la glamurosa segunda esposa de la familia Belmonte se convirtió en una paria despreciada que todos detestaban. Nadie la acogió. Al final, solo pudo mendigar en las calles. Apenas sobrevivió al hambre y al frío. Su vida terminó en la más absoluta miseria. Al verla así, no sentí ni un ápice de lástima. Obtuvo exactamente lo que se merecía. Si no hubiera sido codiciosa, ni hubiera hecho tantas maldades, no habría terminado así. Una vez resuelto el problema de Raquel, finalmente recuperé formalmente toda la autoridad que pertenecía a mi rama. Una vez que asumí el control, reformé de inmediato las tiendas de los Belmonte. Despedí a todos los compinches que Raquel había colocado, y recuperé a todos los veteranos que ella había expulsado. Estos veteranos habían trabajado junto a mis abuelos toda su vida. Eran leales y confiables, y conocían el negocio de los Belmonte al dedillo. Estandaricé los libros de la familia Belmonte, liquidé las deudas incobrables, abrí nuevos canales de negocio, y adapté nuestra estrategia al auge industrial. Poco a poco, restauré la fortaleza de los Belmonte, y vi a la familia retomar el camino. Casi podía ver la sonrisa aliviada de la abuela. Fortaleció mi determinación de proteger el linaje de los Belmonte, y continuar el legado caligráfico de la abuela. Por su confesión y cooperación, Sofía entregó voluntariamente pruebas clave, ayudándonos a eliminar los restos de la segunda rama. Las autoridades le ahorraron una condena más severa y solo la desterraron de la mansión Soler y de la familia Belmonte, sin posibilidad de regresar. El día que se fue, ni lloró ni armó un escándalo. Llevaba ropa sencilla y salió en silencio por las puertas de la mansión Soler. Después de eso, desapareció. Se rumoreaba que se casó con un campesino común y se estableció en el campo, cultivando y tejiendo. Vivió una vida campesina tranquila y humilde, sin posibilidad de regresar a la alta sociedad. Su antigua arrogancia y sus maquinaciones habían desaparecido. En cuanto a su final, le presté poca atención. Todos deben responder por lo que han hecho. Este era el destino que merecía. Después de superar la tormenta, la mansión Soler eliminó todas las facciones internas. La primera rama tomó el control firme de todas las empresas, y la posición de Adrián Soler se volvió cada vez más fuerte. La reputación de la familia Soler se recuperó lentamente. Gracias a mi compostura e inteligencia, mi excepcional perspicacia para los negocios, y mi don para la caligrafía, me gané el respeto de todos en la mansión Soler. Incluso los sirvientes de mayor antigüedad me respetaban de verdad. Un día, doña Victoria Soler me llamó a sus aposentos. Me tomó la mano y dijo: «Clara, eres inteligente y capaz, y serena por naturaleza. Puedes gestionar las empresas familiares, y transmitir el arte de la caligrafía. Eres una joven poco común y excepcional. De ahora en adelante, la mansión Soler es tuya para administrar».
En el momento en que asumí la gestión del hogar, supe en mi corazón que finalmente había asegurado mi lugar en la mansión Soler. Por fin, tenía suficiente poder para proteger todo lo que amaba. Después de asumir la gestión del hogar en la mansión Soler, no me apresuré. En cambio, puse la casa en orden paso a paso. Primero, revisé la lista del personal e investigué a fondo los antecedentes de cada uno. Despedí a todos los sirvientes comprados por la segunda rama y dispuestos a traicionar. Conservé solo a las personas leales y capaces y restablecí los deberes y las reglas de todos. Desaparecieron la pereza y los conflictos internos. También revisé los libros de gastos de la mansión Soler, eliminando gastos superfluos y asignando los suministros con sensatez. La mansión Soler adoptó un espíritu completamente nuevo. Por fin todos estaban unidos. Ya no había más luchas internas entre facciones. Doña Victoria Soler lo vio todo, y cada día estaba más contenta conmigo. A menudo elogiaba mis habilidades frente a todos. Mientras tanto, aún tenía que supervisar ambos negocios familiares. Estaba de pie desde el amanecer hasta el anochecer, pero me sentía más firme que nunca. Adrián, Elena y yo dividimos el trabajo. Adrián estableció la dirección general. Elena recurrió a las conexiones militares de su familia para abrirnos puertas y expandir nuestra red industrial. Manejé las cuentas internas y estandaricé nuestras operaciones. Juntos, los tres trabajamos como uno. Expandimos los negocios legítimos paso a paso, incursionando en textiles, granos, petróleo y otros sectores. En aquellos días, las mujeres en los negocios ya enfrentaban una batalla cuesta arriba. Mucha gente murmuraba a mis espaldas, diciendo que una mujer como yo nunca podría manejar los negocios de ambas familias. Pero me negué a dejar que los chismes me afectaran. Mi capacidad comprobada destrozó sus prejuicios. Con instintos agudos y disciplina meticulosa, hice crecer cada vez más los negocios de ambas familias. Nuestro comercio se extendió por toda la ciudad. Me hice conocida como una empresaria de renombre. Gané reconocimiento y respeto de mis colegas. Por muy ocupada que estuviera, nunca dejé de practicar. También tenía presente el deseo de la abuela, transmitir sus habilidades de caligrafía. Después de un tiempo de preparación, decidí organizar una exposición de caligrafía. Expondría obras que había copiado y creado a lo largo de los años, junto con valiosos cuadernos de caligrafía y manuscritos que la abuela dejó. Honraría a la abuela y continuaría su arte. Cuando la noticia de la exposición se difundió, los maestros calígrafos y la élite empresarial de la ciudad, junto con funcionarios militares, todos vinieron a asistir. El evento estaba realmente concurrido. Coloqué los manuscritos de la abuela en el lugar más destacado. Cada pieza estaba etiquetada con su procedencia. Les conté a todos sobre la maestría y el legado de la abuela. Después de que muchos maestros los hubieran visto, no podían dejar de elogiar la caligrafía de la abuela. También reconocieron mi deseo de preservar su arte. Mi obra abarca los estilos regular, cursivo y de sello. Tenía las composiciones firmes de la abuela, así como mi propio estilo. Trazos audaces y poderosos, libres y precisos, recibieron elogios de los maestros. Muchos incluso pidieron un intercambio de caligrafía. Aproveché la oportunidad para crear muchas conexiones y sentar las bases para los negocios de ambas familias. Doña Victoria Soler vino especialmente a ver la exposición. Contempló la obra de la abuela y la mía, con el rostro radiante de orgullo. Tomó mi mano. Clara, no me has decepcionado, ni has decepcionado a tu abuela. Eres una bendición para ambas familias, Belmonte y Soler. Elena también vino. Aunque no sabía nada de caligrafía, se quedó a mi lado todo el tiempo, feliz por mí, y ayudó a recibir a los invitados. Nuestro vínculo se hizo más profundo con cada día que pasaba. El día de la exposición, la sala estaba llena de visitantes, repleta de alabanzas. De pie ante la obra de la abuela, miré hacia atrás, al pasado, llena de emoción. En mi vida pasada, era ingenua y fácil de manipular, y tuve un final trágico. El legado de mi familia cayó, y el arte de la abuela casi se perdió. Tras mi renacimiento, calculé cada movimiento, luché con paciencia, y ejecuté mi venganza. Recuperé nuestro negocio, preservé el legado de la abuela, y saldé cuentas pendientes. Los negocios de ambas familias prosperan. Ya no soy indefensa, sino lo suficientemente fuerte para proteger a quienes amo. Años de dificultades y dolor se han convertido en paz, y el odio que albergaba ha dado paso a la esperanza y el deber. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, Adrián se acercó a mí. No me molestó, sino que se quedó a mi lado en silencio. Cuando volví en mí, le oí decir suavemente: Clara, sé que has sufrido mucho. Admiro tu talento y tu fuerza, y me duele lo que sufriste. Desde que te vi escribir, tan tranquila y serena, me enamoré de ti. Quiero construir una vida contigo. Y Elena, protegiendo nuestro trabajo y nuestras familias. Sus palabras fueron sinceras y firmes, sus ojos llenos de calidez y respeto. Lo miré, pensando en Elena, que estuvo a mi lado. La calidez llenó mi corazón, y asentí suavemente en respuesta. Después de todo este tiempo, ya no estoy sola. Ahora tengo compañeros para caminar conmigo y apoyarnos mutuamente. En una tarde de otoño, el cielo estaba despejado y fresco.
pasó una brisa, y se sentía maravilloso. Elena, Adrián y yo salimos para escapar de los interminables asuntos de la mansión Soler. Sin intrigas, sin conflictos. Era raro tener tanto tiempo libre. Elena iba vestida con la misma elegancia de siempre. Me bromeó con una sonrisa. Clara, eres la ganadora de la vida ahora. Eres una maestra de la caligrafía, controlas 2 negocios, y eres la jefa de la mansión Soler. Eso sí que es una vida perfecta. Escuché sus bromas y sonreí, por fin en paz. Negué con la cabeza y dije, la verdadera plenitud no se trata de poder ni de riqueza. Se trata de soltar el odio y proteger a los que amamos. Mientras hacemos lo que realmente queremos. En el pasado, estaba atrapada por el odio, planeando cada movimiento por el bien de la venganza. Pero ahora, mi venganza está completa. Solo quiero administrar los negocios de la familia Soler y los de la familia Belmonte, bien, transmitir la caligrafía de la abuela, y honrar el encargo que me dejó. Elena asintió, sus ojos llenos de aprobación. Adrián se paró a nuestro lado, mirándonos con ternura, luego dijo suavemente. Desde ahora, los 3 nos apoyaremos mutuamente. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, y protegeremos esta paz y gloria. Los 3 estábamos lado a lado, mirando los lejanos arrozales y colinas. La brisa otoñal traía oleadas de fragancia de arroz. La luz del sol se derramaba sobre nosotros, cálida y reconfortante. Las familias Belmonte y Soler tenían un futuro brillante. Aquellos días oscuros se habían desvanecido en el pasado hace tiempo. Por fin, escapé del destino de mi vida pasada, y dejé ir mi odio. Empecé una vida completamente nueva, propia. De ahora en adelante, mis días solo tendrían paz y alegría.